Ser acosado es una experiencia horrible, terrible. Pero cuando el acosador pasa de ser un simple mortal a algo más allá, algo capaz de penetrar en los rincones más íntimos de tu vida, entonces puede ser aún peor. Esto es la sombra. ¿Alguna vez has sentido que te observan desde lugares que sería físicamente imposible que alguien estuviera ahí? ¿O como si alguien te viera fijamente a las 3 de la mañana donde claramente no hay nada? ¿Has tenido esa sensación de que alguien o algo intenta subirse a la cama desde los pies? ¿O simplemente se sienta al lado tuyo? ¿Te has preguntado qué es? ¿O prefieres simular que no pasó nada porque te aterra la respuesta, aún más que la sensación misma? Es más cómodo resguardarse en la seguridad de la sábana, esa sábana protectora, que enfrentarse a lo que se encuentra allá afuera. Tenía 6 años cuando nos mudamos a aquella casa. No entiendo por qué, si era la casa más grande de los abuelos, nadie quería vivir ahí. Todos decían que era una casa extraña, que se sentían cosas. Me acuerdo mucho que mi tía me decía que vio a un chino sin cabeza en la cocina. Nunca entendí cómo pudo saber que era un chino si no tenía cabeza. Pero ella repetía que vio a un chino sin cabeza en la cocina. Yo nunca vi a ese chino sin cabeza. Me hubiera gustado ver ese chino sin cabeza. Yo vi otras cosas. Otras cosas que hubiera preferido no ver. Llegó un momento en el que todo lo que ocurría se vio tan normal. Los piecitos de los niños corriendo alrededor de la cama, las risas en la almohada antes de dormir, las jarras o tazas explotando sin ninguna razón, sin ningún sentido. Todo eso se volvió tan normal y aprendimos a convivir con ello. Sí, no era una casa normal, era una casa extraña, pero aprendimos a vivir en ella. Sin embargo, hubo cosas que nos hicieron salir de ahí. Tenía 6 años cuando me mudé a esa casa. Recuerdo que cuando acabamos de cambiarnos, juntamos todas las camas en un solo cuarto, en lo que terminábamos de limpiar y acomodar todo el resto de la casa. Y ahí estábamos los 6, dormidos en una gran cama. No sé qué hora era cuando desperté. Pero a los pies de la cama había una enorme, enorme sombra. Medía como 2 metros o tal vez más, no lo sé. Tal vez yo era muy pequeña, pero me parecía enorme. La sombra era inmensa y tenía un penacho gigantesco en la cabeza. No era el chino sin cabeza, era una sombra con un penacho. Y a pesar de que no tenía ojos, yo podía sentir cómo me estaba viendo. Era una sombra que no tenía rostro. Pero yo veía, yo sentía que me estaba viendo. Y no solo era esa sombra, estaba resguardada, escoltada por cientos, miles, tal vez millares de sombras más pequeñas que hacían una fila infinita y todas me veían. Quedé paralizada y no sabía qué hacer, pero la sombra del penacho se agachó y estiró su mano. Yo hice lo que cualquier niña de 6 años haría. Me escondí, me cubrí con esa sábana protectora, esperando que al día siguiente esas sombras desaparecieran. Me asusté demasiado. No quise hablar de eso con nadie. Y sí, las sombras se fueron. Se fueron durante mucho tiempo. Y solo oíamos los pasos, los cuchicheos, las jarras explotando. Pero no estaban las sombras.
por un buen rato no estuvieron. Hasta aquella vez. Cuando tenía 16 años, hubo una reunión familiar. Tíos, primos, todos llegaron. La casa estaba a reventar. Mi cuarto fue ocupado por los sobrinos. Yo estaba muy cansada, la verdad. Mi hermana me dijo que fuera a su cuarto, que durmiera en su habitación esa noche. Y eso hice. Me fui a su cuarto. En realidad estaba muy cansada. No pasaron ni 10 minutos de haberme acostado cuando tuve la sensación de que algo subía a la cama desde los pies. Pero no se sentía como el perro o el gato de la casa. Era como si no tuviera una forma definida. Sentí como esa masa extraña recorría mis piernas. Poco a poco fue trepando hasta estar completamente atrás de mí. Pude sentir como si respirara en mi nuca. Rodeó mi cintura como si quisiera abrazarme. Mi respiración se detuvo. Esa cosa me olió. Sentí como si una gran fuerza me arrojara. Sentí su ira. No sé qué hice para que se enojara tanto, pero desapareció, dejando una sensación de enojo en toda la habitación. Al día siguiente, le conté a mi hermana que algo muy extraño había pasado en su cuarto antes de que ella llegara. Mi hermana palideció. Me sorprendió más a mí lo que me dijo después. 10 años atrás, cuando acabábamos de llegar a esa casa, ella vio una enorme sombra, custodiada por 1,000,000 más pequeñas. Ella vio lo mismo que vi. Todos esos años yo me había convencido de que era un sueño, de que había sido un sueño. Quise creer que lo fue. Pero mi hermana vio lo mismo. Vio exactamente lo mismo que yo vi cuando tenía 6 años. La única diferencia es que ella sí le dio la mano. Desde entonces esa cosa la acompañaba todas las noches. Llegaba y se acurrucaba a su lado. Ella no podía dormir sin que esa cosa llegara. No podía creer lo que estaba escuchando. No entendía lo que estaba pasando. Quise creer que el enojo que sentí solo fue una coincidencia. Me confundió con mi hermana y nada más pasaría. Pero llegó la noche. Y con la noche llegó esa cosa. ¡No! No había pasado ni una semana. Había bajado más de 3 kilos. No podía dormir. No podía comer. Me estaba volviendo loca. Mis hermanos decían que solo eran sueños, que solo era una pesadilla, que no tenía por qué tener miedo. Nada era real. Si nada era real, si nada era real, ¿de dónde salieron estas marcas? Si no es real, entonces ¿por qué tengo estas marcas? Ya no sé qué es real, ya no sé nada. Solo recuerdo que todas las noches llega esa garra que intenta agarrarme, que quema mi piel cuando me toca. Yo podía verlo en las noches. Se reía de mí. Veía sus ojos amarillos me veían. Se reía, cambiaba de forma a voluntad. No sabía que era verdad. Estaba volviéndome completa y totalmente loca. Empezaba a verlo, aún despierta. Ya no podía, ya no. Era demasiado fuerte.
hermana lo notó. Ella tuvo que decirle adiós. Ella le había dado entrada al tomar su mano. Era la única que podía decirle que se fuera. Ella tenía que hacerlo. Nunca sabré cuánto le costó a mi hermana separarse de algo que la había acompañado durante 10 años, todas las noches. Ella tuvo que despedirse de algo que estuvo ahí siempre con ella. Tuvo que decirle adiós para no perderme a mí. ¿Estás bien? ¿Cortamos? Han pasado más de 15 años desde que tuve el último sueño. Con esa cosa, la sombra. Han pasado más de 10 años desde que pisamos esa casa por última vez. Aún recuerdo muy claramente aquel último sueño. La sombra me llevó a un callejón oscuro. De toda la oscuridad que había en ese lugar, él la absorbió y se convirtió en un toro humanoide. Estaba parado en 2 patas y reía. Se burlaba de mí. Como en todos esos sueños. Se burlaba. Y me decía, no importa dónde vayas, no importa lo que hagas, siempre voy a encontrarte, porque eres mía. Siempre te encontraré, no vas a poder huir. Han pasado más de 15 años. Ese fue el último sueño. Estoy segura de que no me encontró. Hoy puedo dormir tranquila. Esa cosa ya no está.